En esta ocasión vamos entonces a hacer un seguimiento, digamos, un tanto rápido de cómo desplegar un proyecto Laravel en nuestro propio servidor VPS. Existen muchos proveedores de servidores VPS que puedes encontrar. Cada uno puede ser de tu agrado o no, dependiendo de diferentes características, precios, soporte, el país de origen, entre otros. En este video particular vamos a utilizar una plataforma llamada Clouding.io que nos permitirá, por supuesto, desplegar nuestros VPS y vamos entonces a verificar todo el proceso con esta plataforma misma. Entonces vamos a abrir, por supuesto, nuestro navegador. Vamos a ir exactamente a Clouding.io. Allí lo tenemos y allí puedes, por supuesto, verificar diferentes características, los diferentes precios. Puedes incluso jugar un poco con el precio por hora o el precio por mes. Cada una de estas cosas las puedes realizar e incluso modificar entonces la capacidad de memoria RAM, el procesador, la capacidad de disco duro. Normalmente recomendaría para un servidor tradicional tener entonces 2 GB de RAM o 2 GB de RAM, un procesador relativamente sencillo y espacio de almacenamiento recomendaría como mínimo unos 15 GB o gigabytes como tal. Vemos entonces que aquí nos indicaría que el costo sería de 4 euros por mes, lo cual es bastante económico incluso en comparación a otros servicios. Ya por supuesto, depende de tu presupuesto y de lo que necesites para tus proyectos. Una vez que tienes esto, puedes entonces crear tu cuenta y lo mejor de esto es que al intentar registrarte y crear tu cuenta, vas a recibir entonces 5 euros como premio, digámoslo así, de manera que puedas comprobar las funcionalidades sin necesidad de pagar como tal. Es absolutamente gratis, digamos, esa primera instancia que tú vas a crear para hacer tus pruebas. En el proceso de registro tendrás entonces que verificar, como siempre, tu dirección de correo electrónico, un número de celular para poder verificar tu identidad y tener, digamos, una verificación de 2 pasos y, muy importante, vas a utilizar un medio de pago, normalmente sería una tarjeta de crédito, para verificar tu identidad como tal. No es que lo vayan a utilizar para cobrarte o cosas de ese estilo, no lo harán. Simplemente verificarán tu identidad y eso es todo. Si te hacen algún cargo dependiendo del proceso de verificación, inmediatamente será reintegrado, por supuesto. Eso es algo normal. Cualquier sistema de VPS serio y que sea funcional y que quiera asegurarte a ti y a ellos mismos su funcionalidad, pues debería entonces verificar antes de proporcionarte acceso la identidad de esas personas, para evitar, digamos, algún tipo de abuso con spam, envío de correos masivos, ataques de denegación de servicio, entre otros. Una vez que creas tu cuenta, puedes, por supuesto, entonces ir a la parte de login o inmediatamente iniciar sesión. Vamos a poner aquí nuestras credenciales. Y una vez iniciamos, entonces podremos crear nuestros propios servidores. Vamos a hacer clic aquí. Y aquí vamos, por supuesto, a poder elegir entonces la distribución, incluso el sistema operativo. Podemos variar entre uno y otro. Si lo deseas, ya puedes instalar algún stack, por ejemplo, de Linux, Nginx, MySQL, PHP, entre otros. Sin embargo, vamos a mantener un enfoque más tradicional, de manera que seamos nosotros mismos quienes instalemos cada una de las herramientas que podríamos necesitar. Así que vamos a utilizar una distribución de Ubuntu, recomendablemente la versión 18.04, que es la versión de soporte a largo término más reciente. Así que una vez que tenemos esto, vamos a elegir la capacidad. Como mencioné, podemos utilizar entonces 2 GB de RAM, en realidad tendríamos una porque es, digamos, 2 GB por cada núcleo, tenemos en realidad medio núcleo, por así decirlo, y muy importante, vamos a elegir como mínimo 15 GB de RAM, que sería lo más adecuado. Podemos activar opcionalmente los respaldos, lo mismo que si vamos a utilizar una red privada, todo esto lo podemos hacer. Una vez que tenemos esto, vemos entonces en la parte derecha que podemos elegir ya sea por hora o por mes el costo total. Vemos que es un total de 4 euros, por supuesto puede variar dependiendo también del IVA que corresponda a nuestro país. Falta un pequeño detalle que es de hecho interesante, es indicar el nombre para nuestro servidor. Cualquier cosa puede funcionar, sin embargo recomiendo algo descriptivo respecto al proyecto que vayas a desplegar allí. Una vez que finalmente tenemos todo, ahí sí vamos a enviar. Vemos entonces cómo ha comenzado el proceso de, digamos, generación o despliegue de este pequeño servidor. Una vez termina el proceso, vemos entonces cómo dice que el estado es activo y tenemos entonces una dirección IP que podemos utilizar. La podemos copiar y acceder a ella, pero por supuesto, como en este momento no hay ningún servidor ni nada desplegado allí que, digamos, preste atención a esta petición que estamos enviando desde el navegador, vamos a obtener una respuesta de error diciendo que no se puede encontrar el sitio o, digamos, esta dirección IP como tal. Vamos entonces primero a instalar esa serie de elementos que necesitamos. Necesitamos como mínimo entonces PHP Composer para la instalación de las dependencias y por supuesto el uso de Laravel, y necesitamos por supuesto un servidor web que vendría siendo Nginx y alternativamente una base de datos. En este caso no me detendré mucho en la parte de la base de datos, vamos a asumir que es un proyecto desde cero que no requiere de momento una conexión a base de datos. Me interesa mucho más
mostrarte todo el proceso de creación del servidor e instalación de los elementos principales que vendrían siendo el servidor y por supuesto PHP como mencioné. Para establecer entonces una conexión con nuestro VPS recién creado tenemos que abrir la consola. En el caso de Windows usualmente ya es reconocido el comando SSH, podemos escribirlo allí para establecer pues bien una conexión SSH con ese servidor. Debemos entonces indicar el nombre de usuario al cual vamos a conectarnos. Vamos a utilizar el usuario root, que sería el que se agrega o normalmente se crea por defecto en las distribuciones Linux. Y vamos a indicar entonces la dirección IP después de una arroba. Y si presionamos Enter daríamos entonces aceptar la identidad porque es la primera vez que establecemos esa conexión. Y ahora debemos especificar la contraseña que debimos haber recibido en nuestro correo electrónico. Así que la ponemos allí. Pues normalmente bastaría con copiar y pegar. Finalmente tenemos entonces una conexión activa. Como ya han pasado algunos minutos, tal como se nos indica acá, ya deberíamos tener entonces capacidad de instalar paquetes por medio de apt preferiblemente y instalar entonces por ende nuestro servidor y PHP al igual que Composer. Entonces vamos a iniciar primero obteniendo una versión fresca o una actualización de los diferentes paquetes que tenemos disponibles simplemente por medio de apt update. Esto actualiza la lista de paquetes que podríamos instalar en este momento. Y ahora vemos entonces que podríamos incluso instalar varios de ellos, así que vamos a actualizarlos por medio de apt upgrade. Confirmamos la operación, vemos que por supuesto como es la primera vez que accedemos al sistema son muchas operaciones que deben ser llevadas a cabo. Recordemos, como es la primera vez, en caso de que haya algún conflicto entre digamos los archivos anteriores y los nuevos, vamos a mantener los que vienen por defecto con el sistema, digamos el propietario de ese paquete, es decir, vamos a instalar las dependencias o las configuraciones por defecto y en caso de que se nos pregunte respecto a restablecer o reiniciar algunos servicios, no hay problema, también lo podemos hacer, pues de momento no tenemos absolutamente nada allí. Así que en todos vamos a decir yes. Como mencioné, como recién estamos instalando y actualizando todo está desde cero, podemos entonces mantener las versiones del creador o el mantenedor, por decirlo así, del paquete. Así que vendríamos utilizando la primera opción. Cada vez que se nos pregunte, eso podría cambiar en mi caso y el tuyo, así que simplemente ten en cuenta estas recomendaciones en general porque es la primera vez. Luego de eso, si ya estuvieras actualizando tu sistema, sería algo completamente diferente, por supuesto, y tendrías que considerar si has realizado modificaciones o no. Pero, una vez más, como estamos desde un sistema completamente desde cero, no tenemos problema con ello. Aquí vemos que se nos está preguntando básicamente lo mismo, aunque en una interfaz un tanto diferente, así que una vez más, vamos a instalar la versión del mantenedor del paquete. Nuevamente lo mismo. Finalmente el proceso ha terminado, entonces en este punto tenemos nuestro sistema perfectamente actualizado en cuanto a los paquetes que ya venían con él. Este proceso de actualización es muy buena idea realizarlo siempre desde el comienzo, especialmente la primera vez, y siempre después de esto es mucho mejor también restablecer o reiniciar en realidad nuestro servidor simplemente ejecutando reboot. Vemos que por supuesto se pierde la conexión, vamos a dar unos cuantos segundos mientras que el servidor restablece sus servicios y una vez que tengamos eso y esperemos unos cuantos segundos entonces podríamos intentar restablecer de nuevo la conexión. Indicamos de nuevo la contraseña y allí tenemos entonces la conexión y vemos que ya en este punto no hay necesidad de instalar ningún paquete adicional. Vamos entonces a comenzar con la instalación del servidor simplemente ejecutando apt install. Y en este caso el paquete del servidor se llama simplemente Nginx. Presionamos Enter y esto nos va a indicar entonces cuáles son los paquetes que se van a instalar. Todos ellos los necesitamos por supuesto, así que confirmamos. Y una vez tenemos esto podemos utilizar systemctl para verificar el estado de este servicio. Vamos a escribirlo bien por supuesto. Y allí lo tenemos. Vemos entonces que en este momento Nginx es un servicio que está cargado, que está activo y está ejecutándose y por ende deberíamos entonces poder utilizarlo. Esto quiere decir que si volvemos a nuestro navegador e intentamos acceder a esa dirección IP que antes no funcionaba, como ya hay un servidor allí, vamos a obtener una respuesta digamos predeterminada por parte de Nginx. Vamos entonces ahora a instalar PHP, eventualmente Composer, para obtener entonces un proyecto Laravel y desplegarlo en nuestro servicio Nginx. Si tienes curiosidad, puedes verificar la versión entonces de Nginx, simplemente con Nginx-B. Vemos que estamos en la versión 1.14. Recordemos que estas versiones se obtienen de los repositorios por defecto del sistema operativo y que no necesariamente vendrían siendo entonces la versión
más reciente disponible. Esto implicaría instalar unos repositorios personalizados y realizar el proceso un tanto diferente. Por ahora vamos a quedarnos entonces con lo que tenemos disponible en este sistema operativo como tal. Vamos entonces ahora a instalar PHP, pero como tenemos que comunicarnos con Nginx necesitamos es PHP-FPM, de manera que sea el modelo o el módulo en realidad de procesamiento rápido, Fast Processing Module, el cual se comunicará entonces con Nginx como indiqué. Presionamos Enter, por supuesto, vamos a utilizar apt install en realidad. Allí lo tenemos. Vemos entonces que se van a instalar los diferentes paquetes. Tenemos el Command Line Interface que nos permitirá ejecutar PHP, digamos, en la línea de comandos y los demás elementos que son necesarios por parte de PHP. Así que confirmamos. Allí se están creando los archivos de configuración. Y una vez termina el proceso, entonces podemos ejecutar php-version. Y allí tenemos entonces que estamos en la versión 7.2.24. Como mencioné, por medio de repositorios personalizados los puedes agregar y obtener una versión incluso más reciente de PHP. Aquí lo que nos interesa es verificar el funcionamiento en este proveedor de VPS y por supuesto asegurarnos de que todo se puede realizar sin ningún tipo de problema. Y como puedes ver, todo está funcionando bastante bien porque bien, es solo tu servidor y tú puedes instalar y configurar las cosas como requieras. Vamos finalmente a instalar Composer y para ello vamos a buscar por supuesto su sitio web oficial. Por medio de Composer Install, aquí lo tenemos, vamos a Download Composer y allí vamos a copiar entonces toda la serie de comandos que necesitamos para obtener el instalador de Composer, digamos instalarlo y verificar esa instalación adecuadamente. Así que vamos a confirmar que vamos a ingresar varias líneas y allí vemos entonces cómo se ha descargado Composer. Presionamos Enter para ejecutar la última línea y si exploramos la ubicación actual vemos entonces que allá hay un archivo composer.phar que es ejecutable, por eso tenemos esa estrella al final. Vamos entonces a mover Composer a una ubicación global de manera que podamos ejecutarlo no solo con Composer.phar sino con algo más simple, simplemente Composer y en cualquier ubicación de nuestro VPS, no solo en esta como tal. Así que lo vamos a mover a una ubicación que se llama usr bin bajo el nombre de Composer simplemente. De este modo entonces si yo escribo Composer va a ser reconocido y si me voy por ejemplo a la raíz del servidor y escribo Composer también va a ser reconocido. De esa manera al moverlo a usr bin tenemos acceso a este comando en cualquier ubicación. Con esta serie de herramientas ya tenemos entonces lo mínimo necesario posiblemente para desplegar un nuevo servicio, un nuevo proyecto Laravel. Así que vamos a mirar un poco la configuración de Nginx para saber dónde debemos entonces obtener esa instancia o ese proyecto Laravel como tal. Así que Nginx tiene su configuración en etc Nginx. Y allí vamos a ir directamente a la carpeta de Sites Available donde vamos a encontrar un archivo default que es justamente la configuración por defecto. Vamos a abrirla entonces con nano. Y allí vamos a encontrar, por ejemplo, que es un servidor que escucha básicamente en el puerto 80, porque es el puerto por defecto para las conexiones HTTP, que la raíz de este sitio está ubicada en var www.html. Por supuesto, esto lo podemos cambiar, digamos, a algo que se llame Laravel. Luego tenemos todo lo relacionado con el server name. De momento vamos a utilizar la configuración por defecto porque no tenemos un dominio ni nada por el estilo. Todo está utilizando directamente la dirección IP. Por supuesto, la configuración del dominio la puedes realizar una vez tengas tu propio dominio. Vemos entonces el location, el try files. Y como este sitio ya va a ser para Laravel, debemos modificar un poco la manera en la que el servidor intenta localizar los archivos. Entonces, hasta esta parte estamos muy bien. Básicamente estamos diciendo, intente ubicar el archivo que le están pidiendo, si no, agréguele un slash al final a ver si es una carpeta y si no, entonces lo que vamos a hacer es pasarlo al archivo index.php que vendría siendo la raíz de Laravel como tal y vamos a pasar entonces opcionalmente lo que sería el query string, que sería todo lo que esté, digamos, después de signo de interrogación en caso de que nos lo hayan enviado en la petición. Esto además nos lleva al hecho de que en los proyectos Laravel la raíz no solo está en esa carpeta, sino que está dentro de una que se llama public, que es justamente donde están todas las ubicaciones públicas de ese proyecto como tal. De manera que allí, por supuesto, va a estar este archivo llamado index.php. Finalmente, tenemos todo lo que es la configuración de PHP. Entonces vamos a descomentar todas estas líneas porque son absolutamente necesarias todas y cada una de ellas, porque es la manera en la que le indicamos a Nginx cómo comunicarse con PHP. Y eso se hace directamente con esta línea o con esta otra línea. Podemos elegir dos maneras, una haciéndola con el socket o con un, digamos, entre comillas, servidor local de PHP.
Usualmente prefiero y me parece más sencilla la primera, pero esta si deseas la puedes dejar entonces simplemente comentada como referencia. Ahora, en esta ruta recordemos tenemos la versión 7.2 de PHP, así que debemos modificarla acordemente. Si tuviera la 7.1 o la 7.3 o 7.4, pues acomodarías acordemente por supuesto esta versión. De aquí para abajo tenemos algunas medidas relativamente de seguridad bloqueando el acceso por ejemplo a los archivos htaccess, los puedes descomentar si deseas e incluso puedes agregar tus propias líneas para bloquear el acceso a otro tipo de archivos. Todo esto es perfectamente posible, ya lo demás es simplemente una configuración adicional, por supuesto hay muchas otras cosas que puedes llevar a cabo de cara a la configuración de certificados de seguridad, etcétera, pero digamos que eso está un poco fuera del alcance de este video porque nos estamos centrando simplemente en una vista general y en una configuración y despliegue rápido de esta aplicación Laravel. Ahora bien, vamos a presionar Control X y a confirmar los cambios en este archivo y para asegurarnos de que todo esté bien vamos a ejecutar nginx-t para ver que no hayamos cometido ningún error. Nos está indicando entonces que la configuración está muy bien, que no hay ningún problema de sintaxis y podemos entonces ejecutar systemctl de nuevo para recargar el servicio de nginx. Hecho esto entonces nginx ya estaría tratando de ubicar el sitio de Laravel que habíamos creado anteriormente, pero si refrescamos aquí por supuesto nos va a retornar un 404 not found porque bien, de momento no tenemos nada en esa ubicación y eso es justamente lo que vamos a resolver. Recordemos, si no estás seguro dónde debe ir, eso te lo indica entonces la directiva root que tienes en tu archivo de default. Si lo abrimos, vamos a encontrar nuevamente esta directiva que nos dice que estamos en var www, allí tendríamos que crear una carpeta llamada Laravel, la cual sabemos al ser un proyecto Laravel que en su interior tiene una carpeta llamada pública. Así que vamos a ir a la carpeta var www. Allí vemos que está por supuesto la carpeta HTML que venía configurada por defecto para Nginx, la puedes remover si deseas aunque no es absolutamente obligatorio. Y allí vamos a crear entonces por medio de Composer un proyecto de Laravel y lo vamos a poner directamente en la carpeta Laravel que vamos a crear allí. Esto va por supuesto entonces a obtener la última versión disponible de Composer. Vemos que salen algunos detalles diciendo que no existe la extensión zip, la puedes instalar si lo deseas por medio de apt, puedes poner php-zip o simplemente instalar zip por medio de apt también, ambas pueden ser utilizadas, sin embargo no quiere decir que Composer no pueda realizar su labor con esto, quizás se puede tardar un poco más respecto a que ya tiene que obtener directamente las instancias o básicamente los componentes desde los repositorios como tal. Eso no es tampoco ningún problema, pero por supuesto todo depende de tus necesidades. Ahora bien, en ese punto ya hemos obtenido un error porque nos hacen falta algunas extensiones, de hecho podríamos instalar muchísimas más. Sin embargo, vamos a asegurarnos de tener, digamos, las mínimas necesarias para un proyecto Laravel o incluso cualquier proyecto PHP en general, pero no excedernos mucho en ese proceso. En este caso particular, lo que se nos está indicando es que requeremos una extensión llamada MBString, que es necesaria para lidiar un poco con la, digamos, seguridad o cifrado de los strings en nuestro proyecto y es, por supuesto, utilizada por Laravel. Vamos entonces a poner algunos relacionados y que pueden ser de gran utilidad, por ejemplo, para entendernos con la base de datos, con MySQL o con SQLite, con cualquiera de ellos. Entonces utilizamos apt install y vamos a arrancar una por una. Así que tenemos php- y venimos luego con el nombre de la extensión. Así que necesitamos MySQL, luego tenemos php encrypt o encrypt en realidad. Luego tenemos php curl para enviar peticiones por medio de curl, la librería curl. Luego tenemos PHP JSON, PHP SQLite 3, por ejemplo, PHP MBString, que es justamente la que nos estaba dando problemas. Y alternativamente, si lo deseas, puedes instalar entonces la librería zip o incluso PHP-zip. Cualquiera de ellas va a funcionar preferiblemente. Así que, si todo ha ido bien, podemos presionar Enter. Por supuesto, el paquete encrypt ya no está disponible porque ha sido, digamos, declarado obsoleto hace ya unas cuantas versiones, así que podemos simplemente removerlo de la lista. Y aquí ya podemos entonces simplemente confirmar el proceso de instalación. Vemos entonces ya cómo se instalan automáticamente todas ellas de una sola vez y deberíamos entonces ya finalmente tener los requerimientos necesarios para repetir nuestro comando. Así que tenemos aquí Composer Create Project y lo vamos a hacer directamente dentro de la carpeta Laravel. En este caso, como se intentó crear el proyecto allí, ya la carpeta Laravel no está vacía, así que simplemente la vamos a remover para
intentar repetir por supuesto el proceso. Pues entonces ahora como ya ni siquiera nos sacó el error relacionado con la librería zip y ya por supuesto va a encargarse entonces de resolver las diferentes dependencias ya que tiene entonces las extensiones necesarias. Al parecer me he olvidado de agregar de hecho una librería adicional que es relacionada con las extensiones digamos de DOM o algo así y esta viene directamente con una librería de XML llamada php-xml, así que vamos rápidamente a instalarla tal como lo hicimos con apt install y tenemos allí php-xml y de manera opcional si lo prefieres en caso de que pudiera llegar a ser necesario para tu proyecto podemos poner XML-RPC que es especialmente útil para realizar llamados a procedimientos remotos, Remote Procedure Calls. Así que bien, presionamos Enter de nuevo, confirmamos. Tendremos entonces que remover la carpeta de Laravel una vez más con rm-r y finalmente vamos entonces otra vez a utilizar Composer para crear el proyecto. Aquí vemos por supuesto también cómo los errores nos ayudan a identificar quizás falencias, simplemente el proyecto no falla, sino que incluso la instalación como tal nos indica que no estamos cumpliendo algún requerimiento. Vemos entonces cómo ahora se está descargando una por una las librerías o dependencias de las cuales Laravel hace uso, incluso las dependencias mismas de Laravel a su vez, así que este proceso puede tardar quizás un poco, especialmente si es la primera vez que lo hacemos, porque cada una de ellas debe ser descargada y agregada en la lista de dependencias que tenemos. En este punto ya tenemos entonces nuestra aplicación Laravel, así que si vamos a esa carpeta, podemos encontrar allí toda esa estructura, vemos entonces cómo está allí la carpeta public por supuesto, y si la exploramos, podemos encontrar entonces que allí por supuesto está el archivo index. Ahora bien, si vamos a nuestro navegador y refrescamos, ya el error cambia un poco. Sin embargo, aún hay cosas que debemos resolver a nivel de permisos. Así que bien, vamos a volver a nuestra consola y allí tenemos que dar permisos a diferentes ubicaciones. La primera es la que establece dónde se van a almacenar ciertos archivos, las vistas compiladas, los logs del archivo o del proyecto como tal. Así que vamos a hacerlo por medio de chown-r. Y vamos a indicarle estos permisos única y exclusivamente al usuario llamado www-data, que es el usuario del servidor. De esta manera, solo este usuario es el que puede realizar, digamos, este tipo de acciones y esos permisos se le conceden a él. Ahora bien, vamos a hacerlo sobre la carpeta storage y adicionalmente estos mismos permisos a ese mismo usuario sobre la carpeta bootstrap cache. Finalmente, hay un pequeño detalle que se me ha escapado en la parte de la configuración de Nginx, así que vamos a abrir nuevamente esa configuración. La tenemos directamente en Sites Available Default, es el archivo como tal, por medio del comando nano. Y esto corresponde a los índices disponibles que podemos configurar. Aquí tenemos la directiva index y tenemos HTML, HTM, Nginx Debian, pero no tenemos el index.php, así que bien, justamente como se nos indica en este comentario, debemos agregarlo y preferiblemente al inicio de la lista para darle prioridad sobre los archivos HTML o incluso, si lo prefieres, podemos dejarlo exactamente a él sin ningún otro en cuanto a que esto es única y exclusivamente un proyecto Laravel. Así que bien, guardamos los cambios. Debemos entonces refrescar o recargar el servicio de Nginx de nuevo por medio de systemctl, reload y recargamos el servicio como tal. Hecho esto entonces, como ya hemos dado los permisos y hemos configurado perfectamente todo, deberíamos poder ir a nuestro servidor o a nuestro navegador y allí al refrescar podemos entonces finalmente obtener una versión perfectamente funcional de Laravel. Por supuesto, ya si tú tienes tus propios proyectos puedes utilizar tu repositorio por ejemplo en GitHub o en GitLab o donde lo tengas para sincronizar los proyectos por medio de Git. Es un comando que viene incluso por defecto instalado en tu servidor, lo puedes verificar aquí rápidamente en la consola. Y por medio de ese puedes obtener esa información o por medio de SSP también puedes realizar copias entre tu equipo y tu servidor. También es perfectamente posible para subir la estructura, aunque recomiendo hacerlo por medio de Git preferiblemente para tener un control más minucioso de cada cosa que subes y cambias en tus proyectos. En este punto ya podemos estar entonces tranquilos de que por supuesto Laravel está funcionando en nuestro servidor VPS y que además tenemos entonces perfectamente configurado o al menos
instalado lo que corresponde a PHP y Nginx como tal para el correspondiente funcionamiento. Recordemos, todo esto ha sido entonces posible gracias a que hemos podido crear nuestra cuenta en clouding.io y que en cierto modo ha sido completamente gratis porque tenemos los 5 euros para comprobar la funcionalidad. En este punto estás en tu completa libertad de mantener este VPS, ir configurando algunas cosas más, explorando, aprendiendo y por supuesto instalando cualquier otra cosa que necesites allí. También hay que tener en cuenta que una vez que esos 5 euros se terminen, no se te va a cobrar absolutamente nada, posiblemente te van a avisar indicando que estás a punto de, digamos, consumir todo tu saldo, así que ya podrías tomar la decisión de continuar con ellos, agregar un método de pago, confirmar o por supuesto entonces eventualmente cancelar, pero obviamente no es la idea en cuanto a que ya hemos gastado un buen tiempo entonces configurando y agregando todos esos componentes. Recordemos, aquí podemos entonces verificar absolutamente todo acerca de nuestro servidor, tenemos diferentes opciones respecto a reiniciarlo de manera, digamos, habitual o incluso un reinicio forzado, apagarlo, redimensionar o incluso podemos archivar para no perder, digamos, la información que tenemos en el disco, lo cual nos va, digamos, a economizar un poco de dinero en cuenta que solo se nos va a cobrar el espacio de almacenamiento, pero no la capacidad de procesamiento ni la capacidad de memoria RAM. También podemos cambiar el nombre, borrarlo y por supuesto algunas cosas más. Ya estás en completa libertad de explorar entonces cada una de las opciones que tienes en clouding.io.